Listos. Vamos a leer desde el versículo 21 para que podamos captar más lo que queremos traer. Esdras 4:21. Dice la palabra del Señor: ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Versículo 22. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Yo quiero que vayamos adelantito en el capítulo 5, ahí mismo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Padre, yo te doy gracias en esta hora, amado Dios, por esta palabra, Padre. Y yo declaro que hoy en este día, Padre, tú sueltas una palabra, Dios, para tu iglesia. Padre, yo desato una palabra hoy en este día para este pueblo. Una palabra de parte tuya, Padre, que tú has dado para tu iglesia. Hoy es soltada, Padre, sobre cada vida, sobre cada espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, y todo lo que el diablo haya querido detener en medio de tu pueblo, Padre, cuando Dios habla, Señor, tu pueblo se levanta y no hay nada que pueda detener la obra que tú has empezado, Padre. Yo desato una palabra hoy en este día, Padre. La palabra que tú me das hoy para tu pueblo se activa en cada vida, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu iglesia. Te damos gracias, Padre, porque tu reino no puede ser detenido. Tu reino eterno y para siempre, Padre. Y no hay mano que pueda detener la construcción que tú has empezado a hacer en este tiempo, Padre. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, iglesia. Yo estaba orando al Señor en esta semana, y mientras que yo oraba, el Espíritu Santo me empezó a dar varios versículos bíblicos. Me tuve que parar donde estaba y empezar a escribir. Ya era como la 1 de la mañana, que fue antier, y me tuve que levantar porque no me esperaba, y el Espíritu Santo me empezó a dar versículos, y yo dije: Señor, ¿qué es esto? Y estos versículos me los empezó a completar el Espíritu Santo y los empecé a armar. Pero ya ayer, leyendo la escritura, el Señor me da esta palabra y le dije: Padre, ¿cómo yo la puedo incrustar? ¿Cómo yo la puedo armar? Déjame decirte, hermano y hermana, que a veces los pastores se pasa mucho tiempo tratando de armar una buena predicación. A veces se saca de los libros. En lo particular no es mi caso. Porque a veces el Espíritu Santo me da solamente una palabra, y con esa palabra yo trato de sacarle
los pétalos, de extraerle lo que quiere decir. Y hay veces que como gente, como pastores, como líderes, a veces no sabemos qué vamos a dar al pueblo, porque digo, Señor, yo me reuní con los hermanos anoche, me reuní hoy, me voy a reunir mañana, y a veces no sabemos qué dar a la iglesia. Pero déjame decirte, hermano, que cuando es el Espíritu Santo y nos da una palabra de parte de Él, esto levanta nuestro espíritu y nos da ánimo. Y yo déjame decirte esta tarde, esta hora, hermano, que Dios me dio una palabra. Es una palabra en este momento para nosotros. Es una palabra que cuando el Espíritu Santo me la estaba dando, me ministró. Yo sé que te va a ministrar hoy en día. Es una palabra que te va a levantar tu espíritu. Es una palabra que necesitamos soltar en este tiempo. Estamos leyendo en Esdras, la palabra de Dios dice que Zorobabel, cuando regresó del cautiverio, empezaron la obra, la construcción del templo de Dios. Pero Dios me lleva a esta palabra, vuelvo a repetir, y me muestra el Espíritu Santo que en toda la historia de la iglesia, en toda la historia que nosotros hemos vivido y han vivido nuestros antepasados, los que han querido servir a Dios, siempre que la iglesia se ha querido a levantar, a construir, empieza a levantar, empieza a construir, pero también asimismo se levanta algo contra la iglesia. Tú lo puedes leer en varias escrituras, y aquí no, esta no es la excepción. Dice que Zorobabel empieza a construir y vino un grupo de gente queriendo añadirse a la construcción, y Dios le mostró a este hombre que este grupo de personas no podían estar ahí. Entonces él dijo: no, muchas gracias, pero nosotros somos los que vamos a construir. Este grupo de personas se quejaron con el rey en ese entonces, con el rey Artajerjes. Le mandaron a hacer cartas, le mandaron a quejarse que estos rebeldes estaban levantando un templo y que el reinado del rey peligraba, porque si estos hombres se levantaban, entonces ellos no le iban a dar el impuesto, y etcétera, y etcétera. Y este hombre se levanta, el rey, y empieza a leer la carta, y les regresa una carta ordenando que la obra rápido se tenía que detener, que la obra no podía seguir, que tenían que recibir orden de parte del rey. Y dice la palabra, lo que yo acabo de leer en el versículo 23 de Esdras 4, que dice que la obra de Dios fue detenida violentamente. Se detuvo violentamente, no dieron más explicación. Dijeron: lo que tú estás haciendo no lo puedes hacer, son órdenes del rey, y punto. El Señor, cuando me está dando las escrituras, me está dando las escrituras de cómo muchas veces sucedió esto en el pueblo de Dios. Muchas veces como Elías tuvo que enfrentar y desafiar a 450 profetas de Baal, 450 profetas de Acera. Él se tuvo que parar frente a ellos, hacerles frente y decirles: bueno, vamos a ver ahora con quiénes se deciden ir ustedes. La escritura dice, todos sabemos que este hombre de Dios demostró quién era su Dios. Pero también Dios me muestra y me da una escritura que está en Éxodos capítulo 1, no lo vamos a ver por el tiempo, pero también habla acerca de cuando Moisés, habla cuando dice que en Egipto se levantó un faraón. Tú vas a leer la escritura en Éxodos capítulo 1, versículo 18 al 20, que se levantó un faraón en ese entonces que no conoció a José, y José es un representante de Dios. José es un representante que Dios había escogido en ese entonces para levantar a su pueblo. Pero entonces se levanta un faraón que no conocía a José y les empieza a poner a este pueblo trabajo pesado, trabajo que ellos trabajaran fuertemente para que no se multiplicaran, para que no crecieran. Pero dice la palabra que conforme más trabajo les daban, el pueblo de Israel más se engrandecía, más crecía. Y vuelvo a repetir, siempre que la iglesia, el pueblo de Dios, siempre que Dios quiere empezar algo, que quiere iniciar algo, siempre va a haber algo que va a venir a interrumpir. En este caso no fue la excepción. El Señor nos enseña algo y nos muestra algo con esta escritura.
el enemigo va a usar toda su astucia para detener la obra de Dios. Va a emplear todos los métodos y lo está haciendo. Porque muchas iglesias empiezan algo y empiezan a tener situaciones, confrontaciones en el mundo espiritual y ellos se detienen. Empieza a haber desánimo, empieza a haber frustración. Empiezan a decir: es que nosotros no estamos haciendo buen trabajo, o tal vez esta no es la iglesia, o el pastor tal vez esté en pecado. Y la gente se empieza a frustrar y se empieza a ver unos a otros, como a preguntarse: ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Algunos optan por irse a otras iglesias. No es el caso de mis hermanos que están aquí, ¿ok? No es el caso de ellos. Ellos son valientes, ellos son guerreros. Pero cuando esto sucede, que ya no sienten el fluir de Dios porque ha habido algo que está deteniendo la obra, vuelvo a repetir, empiezan a frustrarse. Los pastores ya no sabemos qué dar. Empezamos a ser invitados de diferentes lados para que vengan a llenarlo la iglesia. Queremos hacer un lavado de carros para que juntar más gente. Queremos llevar a los jóvenes y empieza uno, hermanos, de alguna forma a desviarse el propósito que Dios tiene para esa iglesia. Pero ¿cuántos dan gloria a Dios? Porque dice la palabra en Esdras capítulo 5 que se levantaron los profetas. Se levantaron los profetas en medio de la situación. Se levantó Ageo, se levantó Zacarías y empezaron a profetizar a favor del Dios que estaba con ellos. Y Dios me enseña, me muestra, iglesia, hermanos, que dentro de la iglesia debe de haber profecía. Dentro de la iglesia lo que menos debe de carecer es la profecía. Dentro de la iglesia debe de haber siempre palabra de ánimo, debe de haber palabra de exhortación. Dentro de la iglesia debe de haber palabra que te empuje, que te impulse a seguir trabajando lo que Dios ha dicho que tú trabajes. Eso es lo que hizo Ageo y lo que hizo el profeta Zacarías. No les importó, no les interesó. Ellos vieron la condición del pueblo, estaban desanimados, no querían trabajar, pero ellos dijeron: de parte de Dios traemos palabra hoy y te decimos que Dios es el Dios del universo y que nadie puede detener la obra que tú ya has empezado. Que no importa cuántos reyes se levanten, no importa cuántas naciones, no importa cuántas leyes, no importa cuántas dificultades, no importa lo que estás pasando. Tú empezaste una obra y Dios quiere que tú termines la obra que tú has empezado. Y dice la palabra que esta gente se levantó. Tú lo has leído en el versículo 2, capítulo 5, y dice que reiniciaron la obra y siguieron la obra y continuaron en la obra. Y vinieron estos hombres que los habían delatado y les dijeron: ¿qué están haciendo? ¿Quién les dijo que construyeran? Ellos no hicieron caso porque sabían que su Dios estaba con ellos. Iglesia, nada te puede detener. Nada nos puede detener del llamado que Dios nos ha hecho. Y quiero que estés consciente, hermano y hermana, que cuando más queramos caminar, más enemigos vamos a tener. Pero nuestro Dios está con nosotros. En medio del pueblo tiene que haber profetas. En medio de la congregación debe de haber personas que estén animando, que estén exhortando, que estén dirigiendo, que estén impulsando. Porque sin profeta, eso es lo que sucede, iglesia, se detiene la obra. Y eso es lo que está sucediendo en las congregaciones, que los pastores se frustran. La gente se empieza a ir, empieza a murmurar, empieza a contender y empiezan a detener la obra que Dios estaba queriendo llevar a cabo. Importante, hermano, de que Dios esté hablando profecía en medio de la iglesia, palabra de parte de Él. No solamente, iglesia, sucedió en el Antiguo Testamento, pero cuando yo estaba orando, el Señor me lleva a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, todo el capítulo, donde habla que se va a levantar
el hijo de perdición, el hijo de iniquidad, y dice que va a querer sentarse en medio, en el trono de Dios, y va a querer ser llamado Dios, y se va a hacer sentir Dios. No estamos hablando solamente del Antiguo Testamento, pero estamos hablando en este tiempo. La gente se ha acomodado dentro de las iglesias y han iniciado un rito solamente de ir a sentarse, solamente de escuchar la palabra. Están haciendo solamente un rito, pero no están haciendo nada más, porque sus vidas no han sido cambiadas ni transformadas. Dentro mismo de la iglesia se ha tomado una actitud. La misma gente que conoce de Cristo ha tomado actitudes donde dicen: aquí nadie me mueve, yo tomo mi posición cuando yo quiero y punto. Mira lo que dice la palabra, vamos a leerla. Dios hoy te quiere hablar, iglesia. Hoy Dios te quiere aclarar y quiere que te definas verdaderamente quién eres en el Señor. Dios no quiere que tú detengas por nada lo que tú ya has empezado a hacer. Dios no quiere que te acomodes como si el mundo se está acomodando, iglesia. Dios quiere que te levantes hoy en esta tarde. Mira, la palabra del Señor dice en el capítulo 2: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y tú sigue leyendo. Pero la palabra que Dios me da hoy, hermano, en esta tarde, vuelvo a repetir, es parte de eso, que nosotros dentro de la iglesia tenemos que orar fuertemente para que se corte todo espíritu de comodidad, todo espíritu que ha hecho que la iglesia tome una posición tranquila, como que nada les interesa, como que están aquí pero no están aquí. Dios me pone esta palabra que yo ore hoy en esta tarde en el nombre de Jesús, cortando hoy en esta hora todo espíritu que se ha querido involucrar y se ha metido dentro de las iglesias y está queriendo engañar a los hijos de Dios para que ellos no razonen el propósito el cual Dios los ha llamado. Espíritus de sordera espiritual, espíritus de conformismo, espíritus de indiferencia, espíritus de crítica dentro de la iglesia. Todo esto se ha levantado dentro del pueblo de Dios y ha hecho que se detenga la obra del Espíritu Santo. Y eso tenemos que hablarlo y tenemos que aclararlo, porque Dios quiere una iglesia, verdadera iglesia. Dios quiere hombres y personas que estén dispuestos a dar su vida, a dar todo con integridad delante de Dios. Si tú te quieres conformar, hermano, adelante, pero ahorita te voy a dar una palabra de parte de Dios. Dios me dio una escritura que ni por aquí la tenía en el corazón. Marcos capítulo 11, versículo 3 y 4. Marcos, 11, 13 y 14. Dice la escritura, no la estoy leyendo, pero más o menos dice la escritura, la voy a parafrasear, que Jesús nuestro Señor, teniendo hambre, dice que vio desde lejos una higuera con hojas y acercándose, dice que vio que no había fruto
porque no era tiempo de higos. Pero dice que aún Jesús la maldijo y le dijo: nunca más coma de ti nadie ningún fruto. Yo dije: Señor, ¿qué me estás dando con esta escritura? Y hay algo ahí que tú tienes que entender, iglesia. Dice la escritura que Jesús vio la higuera, vio el árbol con hojas y se acercó y él quiso comer, pero no era tiempo de frutos. Y mira que él pudo haber dicho, porque no era ningún tonto nuestro Señor, sabiendo por qué no daba frutos si mostraba que daba frutos, cuando dice la escritura que no era tiempo de que diera fruto, de que diera higos. Hay otra escritura, yo le dije a unos hermanos ayer que les iba a adelantar un poquito lo de hoy. Hay otra escritura en Juan capítulo 4 donde Jesús cruza una plática con una mujer samaritana, entabla una plática con ella, y al final de esta plática, allá por el versículo 27 al 36, ya la mujer se va, Jesús queda solo, vinieron sus discípulos con comida y le dijeron: Señor, te trajimos de comer. Y él dijo que no tenía hambre. Y dijo, ellos murmuraron y dijeron: ¿habrá alguien traído de comer? ¿Le habrá alguien traído de comer? Y él, sabiendo la intención del corazón, dijo: mi comida es el que yo haga la voluntad de mi Padre. Con eso yo estoy satisfecho. Y luego les dice: para ustedes les faltan 4 meses para empezar a trabajar estos campos. Faltan 4 meses para la cosecha. Pero yo les digo, dice Jesús, que hoy ya es el tiempo de la cosecha. ¿Qué te quiero decir con estos 2 versículos, iglesia? Que el tiempo tuyo, el tiempo mío, no es el tiempo de Dios. Y que nosotros tenemos que aprender a estar dentro del tiempo de Dios. Cuando Jesucristo se acerca a esta higuera y no era tiempo de frutos, hermano, te quiero decir que para Dios no haya pretexto de parte tuya el que tú le digas: Señor, no estoy preparado, no era mi tiempo, yo no puedo dar frutos. Cuando Jesús se está acercando a tu vida, cuando Jesús se acerque delante de ti, Él sabe que tú tienes la capacidad de empezar y tener frutos. Jesús no es ningún tonto para que tú trates de engañarlo y decirle: faltan 4 meses, el tiempo tuyo no es el tiempo de Dios. Y Jesús les digo a ustedes, les faltan 4 meses. Siempre están esperando un futuro, siempre un mañana, siempre un después. Pero yo les digo que hoy es el tiempo que yo estoy poniendo en sus vidas. Porque hay personas que se la pasan diciendo: mañana, pasado, yo no puedo, quizás después, no es mi tiempo. Y cuando Jesús se acerque a pedirte cuentas, no estás hablando, ni estoy hablando cuando te vayas con Él. Va a llegar en tu tiempo, en tu vida, aquí en la tierra. Va a llegar un ciclo cuando Jesús va a llegar a acercarse y va a empezar a tratar con cada uno de nosotros. No es que cuando te mueras te va a pedir cuentas, eso es aparte. Pero esa higuera estaba plantada ahí con un propósito. En ese momento cuando Jesús llegó, iglesia, es tiempo, vuelvo a repetir. Tú tienes que pararte, tienes 2 opciones: quedarte detenido en la obra o seguir caminando. Y la palabra de Dios, cuando Él empieza a hablar, hermanos y hermanas, no son palabras muy cómodas, palabras que nos puedan muchas veces gozarnos. Me lleva a Habacuc, al libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Y dice ese versículo que la tierra será cubierta de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren los mares.
La gloria de Jehová cubrirá toda la tierra, iglesia. La gloria de Jehová tiene que ser manifestada dentro de la iglesia, sobre la tierra. La gloria de Jehová, nada ni nadie la va a poder detener. No hay rey, no hay ningún principado, no hay nada en esta vida que pueda detener la manifestación de la gloria de nuestro Dios aquí en la tierra. Nada, iglesia, tú no te puedes detener. La iglesia tiene un trabajo, la iglesia debemos caminar. Se ha levantado, vuelvo a repetir, situaciones en tu vida, te ha querido detener. Hay muchas situaciones que te han frenado el camino con el Señor, pero Dios te dice que te levantes a seguir trabajando lo que tú un día empezaste. Dentro de la iglesia, hermano, no nos vamos a cansar de decretar y de hablar y de decirte en el nombre de Jesús que tú has sido llamado con un propósito en este tiempo. Muchas de las frustraciones de los pastores, vuelvo a repetir, y de las iglesias, que se olvidan del verdadero llamado que tenían para Dios. Y está bien, yo no los critico, hermano, porque yo no soy nadie, pero empiezan a entrar en actividades solamente para cubrir los días. Actividades del día del niño, el día de la merienda, el día del café, el día de la mujer, el día del hombre. Y son actividades solamente por cubrir un calendario. Pero dejaron de enfocarse en el propósito que Dios había querido con ellos. Cuando Dios te rescata, hermano y hermana, tú tienes que entender que no es para que estés sentado en una banca por años. Dios te llamó para que tú te unas a la construcción de la edificación del cuerpo de Jesucristo. Voy terminando casi, hermano. Yo quiero que vayamos al libro de Ezequiel, primero a Jeremías. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es bueno, iglesia. Y a mí me arde mi corazón, hermano, porque he estado metido en estos tiempos viendo la situación de lo que se está levantando allá afuera, cosas que la iglesia no está percibiendo, cosas que la iglesia está dormida. Y se está moviendo una nube grande, negra, sobre el mundo. Y la iglesia está dormida. Está en un letargo espiritual. No reaccionan, ven las cosas pero no reaccionan. Y es que cuando, por ejemplo, yo voy a mi esposa dijo, siempre te toca esto a ti. Cuando nosotros vamos con mi esposa a algún lugar, yo soy una persona, no sé si muy exagerada, pero por ejemplo, si yo veo un vaso en la orilla de la mesa, yo lo muevo para que no se vaya a caer y cosas así. Entonces, siempre que vamos con mi esposa a algún lado, al mandado, a alguna tienda, a algún restaurante, dice mi esposa, siempre te toca ver esto. A mí me toca ver cómo muchas mamás, y espero que aquí no haya ninguna mamá que hace esto, pero yo veo que las mamás van a los supermercados y llevan a un niño parado en el carrito. No sé si lo han visto. Y los niños yo siento que se caen y siento que no se caen y mi corazón se me paraliza y muchas mamás ni en cuenta. Y dice mi esposa, y le digo, mira, se va a caer el niño. Y suspiro y dijo, ya, tranquilo, ya déjalo, si se cae, que se caiga su mamá. En una ocasión en el Wells Fargo, aquí estaba yo, y la señora con el carrito y el niño se paraba. Y cuando oí se oyó como un coco que se cae, el niño se pegó en la cabeza. Y la iglesia en muchas situaciones está así como ahora. La iglesia está en un letargo, está escuchando lo que la palabra dice, los tiempos que están viniendo, los tiempos que se están moviendo, pero la iglesia no hace nada. No hace nada. Leyes nuevas que se están viendo, que se están dando, y la iglesia, ¿dónde está? Le digo a mi esposa, ¿cómo es posible que los hombres que tienen un programa de televisión, en vez de estar predicando predicaciones repetidas, ¿por qué no dan información a la gente que necesitamos despertar, necesitamos sacudirnos, necesitamos hacer algo, iglesia?
leyes nuevas de homosexualismo, querer endoctrinar a nuestros hijos, hombres metidos en el gobierno, homosexuales, rigiendo nuestro país, queriendo meter las leyes inconstitucionales, queriéndole quitar cosas a la Constitución. Iglesia, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Nosotros estamos paralizados porque se recibió una orden de no seguir trabajando. ¿Dónde están los profetas de Dios? ¿Dónde están las mujeres de Dios? ¿Dónde están los que se levantan a poner su dedo a favor de Dios? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los jóvenes? Unos cuantos queriendo mover una piedra pesada. Mira lo que le dijo Dios a Jeremías. Y esto, hermanos, es una palabra fuerte para la iglesia. Capítulo 1. Tú eres, hermano, ese hombre, tú eres esa mujer que estabas en el vientre de Dios y que te trajo en este tiempo, en estos momentos, para que tú seas un anunciador de la verdad de Jesucristo. Yo no quiero irme, hermano, con Dios sin antes que mis ojos vean lo que Dios me ha mandado hacer en esta generación. Yo no nací, hermano, con solamente por venir y trabajar en este país y hacer muchos dólares y envejecernos e irnos al otro mundo y estar ahorrando el dinero en montones y no saber ni para qué ni para dónde vamos. Yo le oro a Dios y le digo: Padre, que esta sea mi generación, no la generación de los que van a venir detrás de mí. Yo quiero ver algo en esta generación. Yo quiero ver algo para lo cual tú me has llamado en este tiempo. Yo no sé qué estás pensando, hermano, y qué le estás pidiendo a Dios. Pero cuando Dios hace un llamado, te lo está haciendo. Mira lo que le dijo a Jeremías. Jeremías 1, versículo 17. Dios le dice: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Iglesia, tú eres esa columna, tú eres ese muro fortificado. Tú eres esa persona que Dios ha escogido, y se levantarán contra nosotros y querrán venir contra nosotros, pero tu Dios y mi Dios está con nosotros. Él estará contigo, iglesia. Tu Dios está contigo, iglesia. El Dios todopoderoso está contigo. El Dios que remueve escombros, el Dios que levanta muertos, el Dios que levanta del polvo. Ese Dios está contigo hoy en este tiempo. Dios te manda que te levantes. Tú tienes un propósito. Dios te ha equipado, Dios te ha llamado, Dios te está enviando en este tiempo a cumplir algo que Él te está enviando, iglesia. Y no seas como esa higuera que produce hojas solamente, pero no fruto. Porque Jesús va de repente venir a ti y te va a decir: quiero ver tus frutos. Y cuando no vea los frutos, ya oíste lo que dice la higuera. Y yo no quiero ser secado por no tener frutos. Aunque no es mi tiempo, pero es el tiempo de Dios y yo tengo que estar dispuesto. La higuera dijo: no es mi tiempo. Mi tiempo es producir hojas. Y Jesús le dijo: no, tu tiempo son los frutos. Tus tiempos son los frutos y son los tiempos. Y cuando yo te los pida, son los frutos, no cuando tú digas, dice Dios. Eso es lo que le dijo a la higuera. Por lo tanto, te secas.
Y al otro día fueron los discípulos y dice que vieron la higuera seca desde raíz. Aparte viene el tiempo cuando Dios nos pida cuentas delante de Él. Pero aquí en la tierra tú y yo tenemos un propósito y un llamado. Hermano, deme 2 minutos para contarles esto. Yo les voy a hablar personalmente. Los que no conocen mi trayectoria de cómo Dios me sacó al ministerio completo, pero los que la conocen, yo les digo, hermano, ¿tú crees que yo ganando mi sueldo que yo ganaba para la compañía donde yo trabajaba, con beneficios de todos lados, tú crees que yo iba a dejar tan fácilmente mi trabajo solamente por dejar un trabajo que yo tenía mi vejez asegurada por todo el resto de mi vida? Porque era un trabajo para la Unión, era un trabajo de la ciudad. ¿Tú crees que yo decidí estar aquí solamente porque sí? Cuando Dios empezó a tratar con mi vida y quise zafarme muchas veces, yo pude entender, iglesia, que Dios me estaba haciendo un llamado para este tiempo. Y aunque luché en hacer decisiones y tomar decisiones, porque no fueron fáciles, porque tengo una familia, tengo una casa y tengo carros que cubrir, y yo estaba luchando con el Señor y decía, Señor, este es mi tiempo, soy yo, no será otro el que tú estás llamando. Pero pude entender la voz clara de Dios y me dijo, tú eres al que te estoy llamando. Iglesia, para servir a Dios tienes que dejar lo que más te duele. Si tú verdaderamente quieres servir a Dios, te tienes que quitar de la comodidad. El servirle a Dios es cosa seria, iglesia. El servirle a Dios es pagar con tu propia vida si es posible. Eso es servirle a Dios. El servirle a Dios no es estar jugando a la iglesia y tratar de aparentar una cara aquí en la iglesia y al salir a otra iglesia. Te estoy hablando claro porque Dios te quiere hablar. Esto no es personal, hermano. Yo te amo en el amor del Señor y no es nada contra nadie porque a nadie conozco. Pero así trabaja Dios. A Dios no le podemos dar 50 y 50. A Dios le damos todo, porque de Él pertenece todo, iglesia. A Dios no le puedes decir cuando tenga tiempo, porque hoy voy a la pulga, porque hoy voy a lavar, hoy voy al Great America. A Dios le damos cuando Él te pide que le tengas que dar, porque es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabes que, hermano, yo me siento privilegiado de servirle a mi Dios. Yo no vuelvo a mi trabajo. Yo no vuelvo a mi trabajo, ni pienso volver. No quiero volver a mi trabajo porque yo estoy viendo adelante la trayectoria donde Dios me está llevando. Y tengo oposición y tengo luchas. Y hay cosas que se han querido levantar y se han levantado, pero hasta ahorita nosotros hemos pasado porque mi Dios está con nosotros. Dale un fuerte aplauso al Dios. Esfuérzate, hermano y hermana. Esfuérzate en el llamado que Dios te ha dado. No decaigas, no sueltes lo que Dios te ha dado. No fue casualidad. Dios no se equivoca. Cuando Él depositó algo en ti y te escogió a ti, es porque Él te escogió. Él te está procesando, Él te está probando, Él está formando tu carácter, Él está trabajando con tu carácter, para que una vez trabajando con tu carácter tú puedas seguir a la obra que Él te ha llamado. Una escritura más, Ezequiel. Vemos el trato que Dios tiene con la gente que Él escoge. Isaías le dijo, Señor, yo soy niño, no puedo ir. Jeremías dijo lo mismo, Ezequiel dijo lo mismo. Todos los hombres de Dios y las mujeres, hermano, no fue fácil seguir la trayectoria que Dios les estaba diciendo. Algunos probaron a Dios, les dijo como este hombre Gedeón le dijo, Señor, perdóname si soy inoportuno nuevamente, pero quiero que ahora hagas esto. Puso un vellón, ahora le dijo que llueva y que sobre este vellón no se moje.
Y al otro día se levantó y vio que no se había mojado. Y hombres y mujeres que probaron a Dios por lógica y por sentimientos, decir, esto ¿soy yo o no soy yo? Pero hermano, una vez que Dios te ha mostrado su misericordia y te ha mostrado su mano, es tiempo de que camines. Tú no puedes caminar en círculos, iglesia. Tú no puedes caminar en círculos que llegas de un lado y después paras ahí y vuelves a dar otro círculo. No puedes caminar así, hermano y hermana. Tú tienes que caminar, tienes que desafiar a Dios, tienes que dejar lo que te agrada, lo que te gusta y soltarlo para Dios, para que Dios te vaya ascendiendo, Dios te vaya llevando, Dios te vaya usando. Pero es tiempo de que tú hagas decisiones, vuelvo a repetir. Cuando conocimos de Cristo con mi esposa, a los poquitos días, a los poquitos meses, y cuando yo conozco de Cristo, porque mi esposa empezó a conocer primero de Dios por las circunstancias que estábamos pasando, y yo conozco de Cristo, y cuando conozco de Cristo, yo me entrego a Cristo y empiezo a caminar. Y después mi esposa se molestaba algunas veces porque yo iba a reuniones de la iglesia más que otras cosas. Y un día yo le dije, mira, vamos a hacer una decisión. ¿Tú quieres que sirva yo al Señor? Sí o no. Si vamos a servir al Señor, le vamos a entrar duro, y si no, olvidémonos. Yo pude tomar una decisión después de que supe que Dios me había rescatado mi matrimonio. Yo supe hacer decisiones y me costaron y me dolieron, pero hasta ahora le doy gracias a Dios porque he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Decisiones firmes en tu corazón, iglesia. Ezequiel capítulo 2, y con esto vamos a terminar. Mira lo que Dios le dice a Ezequiel en el capítulo 2, versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. A Jeremías le dijo, ciñe tus lomos. Y a este le dijo, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelan contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Yo quiero que vayas al capítulo 3, versículo 4 al 9. Versículo 4 del capítulo 3. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos de pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviare, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, no tengas miedo delante de ellos, porque son
casa rebelde. Iglesia, esa es la palabra que Dios da a sus hijos. Esa es la palabra que da a los que ha escogido. Esa es la palabra que Dios le da a la iglesia hoy. Esa es la palabra que Dios te dice, que tú te levantes y que no tengas miedo y que no desmayes y que no importa cuántos se levanten. Dios va a fortalecer y va a poner tu frente dura como un diamante. Tu rostro, dice la palabra, que lo va a hacer duro para que ellos se conviertan a ti y no nosotros a ellos. Iglesia, es tiempo, vuelvo a repetir, que tú emprendas y continúes el trabajo que Dios nos ha hecho en estos tiempos. Voy a regresar a Esdras y terminamos. ¿A cuánto les ha hablado la palabra? Mira el versículo 3, 5, 3 de Esdras. Después de que los profetas Ageo y Zacarías dieron palabra para el pueblo de Dios y continuaron la obra, nuevamente se levantaron estos que los acusaban en el versículo 3 y dice: en aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Versículo 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Mira el versículo 11 de ahí mismo. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificaremos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Iglesia, no hay nada que va a poder detener la obra que Dios te está mandando que tú desarrolles en este tiempo. No va a haber nada ni nadie que pueda detener lo que Dios está ordenando que tú y yo hagamos. Se van a levantar, se han levantado, pero es cierto, mientras que la palabra de Dios esté viva y sea eficaz como una espada de dos filos, la espada te va a hacer que tú continúes la obra que Dios te está mandando a hacer en estos tiempos. No decaigas, iglesia, no decaigas. Se van a levantar muchos, se van a levantar contra nosotros en tu hogar, en tu familia. El enemigo te va a querer destruir. El enemigo te ha querido robar tus hijos, te ha querido robar tu hogar. Iglesia, no estés en letargo, despierta en el nombre de Jesús. Entra en una actividad, en una actitud de servir a Dios, hermano. Menos teología, menos intelectualismo, menos presunción, y pongámonos a trabajar para el destino y la obra que Dios está queriendo que nosotros desarrollemos. La obra no es de hombres, la obra no es mía, hermano y hermana. Yo algún día pasaré a la historia, pero mientras yo tengo una función que Dios me ha mandado que yo desarrolle aquí en la tierra, en San José, California. Cuando mi función se termine en San José, California, y Dios me quiera llevar a otra parte, lo vamos a hacer. Pero mientras, aquí tenemos que ponernos a trabajar. ¿Sabes? He escuchado a mucha gente que dice: me voy a mi pueblo, me voy a mi tierra. Y esto no es coincidencia, perdonen, Si es coincidencia, bueno, me van a perdonar. Pero muchos dicen: me voy a mi tierra, me voy a mi casa y allá les voy a predicar. Yo te pregunto, ¿estás predicando, estás ejerciendo aquí lo que Dios te ha mandado? Porque si no lo estás ejerciendo aquí, hermano, cuando llegues allá, el mundo te va a arrastrar. Tenemos que empezar a trabajar ya desde este momento en la obra que Dios nos está mandando
a hacer. Ponte de pie, iglesia. Vamos a pedirle perdón a Dios porque algunos han sido higueras, solamente hojas verdes, pero no han producido fruto. La iglesia, mucha producción de hoja, la iglesia muy bonita. Se ven muy bonitas de lejos las iglesias, produciendo hojas verdes. Pero cuando el Señor se acerca a ver el fruto, no encuentra fruto. Porque dice la Escritura que no era tiempo de higos. ¿Acaso el Señor se equivocó al pedir higos cuando no era tiempo de higos? ¿O porque cuando se acerca el Señor y pide frutos, tiene que haber frutos? Padre, te pedimos perdón, amado Dios. Padre, porque mucha actividad dentro de las iglesias, muchas reuniones. Padre, pero la gente sigue en un letargo espiritual sin poder producir. Ven las señales, Padre, pero no reacciona la iglesia. Y dice tu palabra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Padre, que el hijo de iniquidad ya está aquí en este tiempo, que solamente algo lo detiene, Padre, pero que eso algo va a ser levantado y entonces el hijo de iniquidad va a poder manifestarse completamente en este tiempo. Padre, ¿y tu iglesia dónde están? ¿Y los profetas dónde están? ¿Dónde están los profetas, Padre? ¿Dónde están los hombres celosos, las mujeres celosas? ¿Dónde están aquellos, Padre? Aquellos que has llamado para este tiempo, Dios amado, encerrados en 4 paredes, encerrados en cuevas, disensiones, Padre, peleándose unos con otros, creyendo que tienen mejor conocimiento que otros, creyendo que sus enseñanzas son mejores que las de otros. ¿Y dónde están, Padre, esos hombres y esas mujeres que tú hiciste el llamado? Padre, en el nombre de Jesús yo desato esta palabra hoy porque es palabra tuya, Padre. Yo desato esta palabra y sea activada ahora en el nombre de Jesús. Yo desato esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús, y hablo a este pueblo, y hablo a este pueblo, y declaro a este pueblo, y hablo la palabra a este pueblo, y le digo a este pueblo, en el nombre de Jesús, que se ha levantado, que el espíritu del hombre en este pueblo se ha activado para el llamado que tú has hecho en cada persona, Padre. Dios, y le hablo a todo espíritu de sordera espiritual en esta hora, en el nombre de Jesús. Le ordeno que suelte cada vida. Destapamos los oídos espirituales de cada persona en este lugar, Padre. Señor, rompemos toda atadura en el nombre de Jesús. Rompo toda atadura, rompo todo lazo del diablo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de adormecimiento, todo espíritu de leviandad, todo espíritu de indiferencia, todo espíritu de conformismo, todo espíritu de pereza, yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Suelto las vidas de mis hermanos. Padre, los pies de tu pueblo se aligeran. Hoy los pies se aligeran. Hoy los pies se aligeran. Hoy Dios te dice: aligera tus pies. Hoy tus pies son soltados, iglesia. Hoy desato tus amarres en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, todo conformismo, hoy te quiebro en el nombre de Jesús. Toda atadura espiritual te quebranto a los pies de Jesús. Toda disensión, todo pleito, toda contienda, te sujeto a los pies de mi Señor Jesucristo. Y desato cada vida, cada uno de tus hijos, los profetas. Oh Dios amado, los profetas, los profetas, los profetas, los profetas. Hoy hablan los profetas. No se callan los profetas. Los profetas no callan. Los profetas hablan la palabra. Los profetas señalan. Los profetas declaran lo que Dios está queriendo que tú hables hoy en este tiempo, profeta. Y dice Dios: habla, no tengas miedo, porque si no, yo te quebrantaré junto con ellos. Habla la palabra de Dios. Habla la palabra. No calles, iglesia. No calles. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús soltamos amarres, ligaduras, ataduras, ataduras almáticas, ataduras que el diablo, Padre, ha puesto en el corazón de mis hermanos y que no les permite caminar. Hoy se rompen en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, hoy se rompe toda atadura almática. Hoy se rompe. Hoy declaramos, Padre, que tus profetas se levantan, que tus siervos se levantan y que no detendremos, Padre. Y te pedimos perdón por los que se han detenido a observar las circunstancias. Y te pedimos perdón porque hemos visto, Padre, más a los hombres que lo que tú nos estás pidiendo que hagamos. Te pedimos perdón, Padre, porque nos hemos detenido más a criticar que verdaderamente a edificar. Nos hemos detenido, Padre, muchas veces a burlarnos dentro de la misma iglesia y diciendo muchas veces: lo que estos pobres judíos levanten, una zorra si pasara sobre ellos lo destruirá. En el nombre de Jesús, Padre, yo hablo esta palabra hoy, Dios amado, y la suelto y la declaro, Padre, en el nombre de Jesús, porque ninguna palabra volverá a ti vacía sin antes hacer la voluntad que tú tienes para cada vida, Dios. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Yo no sé si tú quieras pasar de al frente, hacer un compromiso con Dios. Vuelvo a repetir, tal vez tú ya te detuviste, iglesia. Ya han pasado meses, ya han pasado años. ¿Y dónde está el fruto? Tal vez tú le dices: tengo hojas, pero ¿dónde está el fruto? Tú eres persona con llamado, hombre, mujer de Dios. Yo no te hice el llamado, te lo hizo Dios. Yo no te lo hice, te lo hizo Dios. Yo no te lo hice, te lo hizo Dios. Y el mismo llamado que te hizo hace muchos años es el llamado que Dios tiene para ti. Hoy Dios te dice: levántate. Hoy Dios te dice: levántate. Levántate, iglesia, levántate a construir las paredes. Levántate a construir el lugar de adoración. Oh, levántate a construir lo que Dios te ha mandado para que tú construyas. Zorobabel venía con un grupo de personas que habían estado en la cautividad por muchos años. Y el deseo del rey, cuando lo soltó, fue para que fueran a construir, a edificar casa para Dios. Cuando tú, iglesia, vienes del cautiverio, cuando Dios te rescató ahí, Dios te envió, te mandó y te hizo un llamado para reconstruir su casa.
y nada te puede detener. Nada te podrá detener, iglesia. Nada te podrá detener. Nada. Se levantarán muros. Se levantarán muros. Se levantarán muros. Pero tu Dios está contigo. Tu Dios está contigo. Tu Dios está contigo. Tú vas a pasar esos muros. 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 Nadie te detendrá. Nadie te detendrá para el propósito. Nadie te detendrá. Hay gente que se ha detenido a observar alrededor, pero nadie detendrá a los que han sido llamados para la obra. Nadie detendrá a los hijos de Dios. Nadie detendrá. En el nombre de Jesús, Padre, suelta cadenas. Se rompen cadenas, Padre. Se rompe oposición. Padre, se rompe oposición. Todo lo que está el enemigo, Padre, sujetando, se lo quitamos. Se lo quitamos. Se lo quitamos al enemigo. Te ordenamos que sueltes las vidas que pertenecen a Dios. A ti te hablamos en el nombre de Jesús. 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 Padre, edificamos. Nosotros edificaremos, Padre. Nosotros, tu pueblo, tus hijos, Padre, va a edificar. Los que han entendido, Padre, el propósito tuyo, van a edificar. Los que han entendido, Padre, los que son entendidos, van a edificar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo ha mandado a parar, Señor, a detener, hoy queda cancelado, porque nuestro Dios está con nosotros. Todo lo que el enemigo ha mandado a cancelar, a detener, en el nombre de Jesús, hoy camina. Hoy camina, hoy camina, hoy camina, hoy echa marcha, echa para adelante. Vamos a caminar. Nada detiene la obra, nada detendrá tu caminar. Nada detendrá tu caminar. Nada, Padre. Nada. Los que son llamados, los que conocen tu voz, Padre. Dios, en el nombre de Jesús, Padre, que la higuera produzca fruto. Que la higuera produzca fruto ahora. Que la higuera produzca fruto ahora, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, que la higuera empiece a producir fruto. Para tu gloria, Padre. Para tu gloria, Dios amado. Desacomodamos, Padre, en el nombre de Jesús, todo molde que ha querido, Padre, tomar control sobre las vidas. Todo molde, Padre, todo molde de religiosidad, Padre, todo molde de religiosidad, todo molde que hace sentir a las personas que solamente ir a la iglesia es suficiente. Padre, todo molde hoy se quiebra, se quiebra. Hablamos a todo molde espiritual. Todo molde se quiebra en esta hora, Padre. Y los verdaderos adoradores fluyan en este tiempo para la edificación de tu casa, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, todo molde espiritual, todo molde de religiosidad, Padre, Señor, lo quebrantamos hoy y declaramos que somos un pueblo, Padre, que está dispuesto a caminar. Oh, aleluya. Todo molde se quiebra, Padre. Todo molde de religiosidad. Todo molde de religiosidad, Padre. Todos los años de religiosidad y que no han producido fruto, Padre. Oh, aleluya. Hoy produzcan fruto. Hoy produzcan fruto. Hoy produzcan fruto. La higuera produzca fruto, para cuando Jesús venga encuentre fruto. En
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Dios amado. Padre, desatamos los dones espirituales dentro de la congregación. Padre, los dones espirituales fluyen. Los dones espirituales fluyen. Los dones sobre esta casa empiezan a fluir. Los dones, Padre, llamamos los dones en el nombre de Jesús. Desatamos los dones sobre la casa de Jehová. Desatamos los dones sobre cada uno de tus hijos. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, Padre. Hablamos a los dones de revelación, dones de profecía, dones de discernimiento del Espíritu, dones de sanidad física. En el nombre de Jesús. Oh, los dones espirituales, Padre, empiecen a fluir en este tiempo, porque la obra de Dios no se detiene. Hablamos a los dones espirituales. Oh, los dones en este lugar. Los dones. Oh, los dones espirituales. Oh, los dones espirituales. En el nombre de Jesús, soltamos los dones espirituales. Soltamos que fluyan los dones en este lugar. Oh, los dones que tu Padre, que el enemigo ha querido robar, que el enemigo ha querido detener. Los dones los liberamos. Hoy hay dones en este lugar. Oh, aleluya, Señor. Oh, aleluya, Padre. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya, Santo. Porque tu nombre es santo. Tu nombre es santo. Tu nombre es santo, santo. Oh, tu nombre es santo. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre. Oh, aleluya, Señor. Oh, santo, santo, santo. Y declaramos que este lugar es lleno de tu gloria. Que este lugar es lleno de tu gloria. Que esta casa es llena de tu gloria. Esta casa es llena de tu gloria. Esta casa, Padre, es llena de tu gloria. Que esta casa, Padre, es llena de tu gloria, Dios. Oh, aleluya, Padre. Dios, liberamos las personas. Rompemos ataduras. Quebramos todo yugo. Rompemos candados. Rompemos candados, cadenas. En esta tarde, en el nombre de Jesús. Y desatamos libertad a los cautivos, a los oprimidos por el diablo. Padre, y derramamos óleo, aceite en lugar de cenizas. Oh, en el nombre de Jesús. Gozo en lugar del corazón quebrantado. Y seremos llamados árboles plantíos, justicia de Jehová, para la gloria de las naciones.